Durante este fin de semana, las voces de los pueblos y comunidades indígenas se hicieron escuchar para poner fin a algo que viene ocurriendo desde siempre, el plagio de sus diseños y creaciones ancestrales. En octubre pasado se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se discutió el futuro y necesidad de proteger algunos bienes culturales. Ese trabajo dio pie al Foro Internacional sobre la Protección Cultural como Derecho Colectivo, que a manera de bienvenida recibió a sus creadores, artesanos, académicos, activistas y funcionarios en el Museo de las Culturas del Mundo. Ya se venían trabajando mesas de trabajo con la senadora Susana Harp, con Heréndira Cruz Villegas de CNDH y otras instancias como el INPI con M también. Y entonces decidimos hacer este congreso un poco para aclararnos el panorama, escuchar las distintas voces, tanto de la gente que crea y hace en los pueblos originarios, pero también los otros creadores, los académicos, los que estudian las cosas. Entre las instituciones participantes también se encuentran el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y el FONART. La senadora Susana Harp expuso algunos de los casos de plagio de los cuales han sido objetos patrimonios culturales en diversas comunidades. Dentro de su labor como artista, promotora cultural y ahora miembro de la Cámara Alta de nuestro país, Susana Harp se dice sorprendida de la no existencia de una ley que proteja a ese patrimonio y más aún de que no exista un estatus legal para las comunidades que lo detentan. Y ahora me encuentro la enorme cantidad de retos que hay legislativos al respecto. Por ejemplo, las comunidades no son sujetas de derecho. Y ese es el primer gran, enorme reto que tenemos. ¿Por qué? Porque una asociación civil es sujeta de derecho, una empresa SADCB es sujeta de derecho, tú y yo somos sujetos de derecho, el Estado, el municipio, pero no una comunidad. Entonces, ¿cómo le vas a acreditar la propiedad a un ente que no es sujeta de derecho? Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bien, después de que escuchamos esto, y bueno, hemos escuchado las palabras de Susana Harp, que tiene muchísimos años trabajando porque se reconozca la creación de los pueblos originarios. No es la primera vez que está haciendo eso. Ella está trabajando muy de cerca con muchas comunidades para defenderlo y que bueno, ahora lo hace en esta plataforma. Bueno, pues en este contexto, pues también ha dado una opinión sobre un tema que ha sido polémico en estos días. Ha causado mucho ruido cómo se utiliza el Palacio de Bellas Artes para eventos privados. Hay que tener en consideración, por un lado, que es un teatro, pero también cuáles son los estatutos para rentarlo. Y esto es lo que dijo a propósito Susana Harp en su papel de senadora. Y decidí no ir, pero hubiera yo estado ahí igual de pues engañada o con poca información, si no es que es engaño, ¿no? Pero pues fue muy poca información en lo que estaba en las tarjetas, en lo que estaba en una invitación, por cierto, muy bonita, que nos entregaron una cajita increíble. No decía absolutamente nada, no se atisbaba, que no había un atisbo de que fuera a hacer un evento religioso. Ahí sí, mi paisano Benito Juárez hizo un gran trabajo, donde hay un respeto, pero hay una clara separación, ¿no? O sea, Estado e Iglesia, creo que ya hemos sufrido suficiente la humanidad y le hemos echado demasiadas veces la culpa a Dios de todo lo que nos ocurre y las guerras enteras que ha vivido la humanidad, así es que creo que está muy bien que cada quien esté en su espacio propio y que la laicidad siga siendo una base absoluta de nuestra república. Y continuamos con más información acerca del foro sobre la protección del patrimonio cultural como derecho colectivo convocado por distintas instituciones, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Cultura Federal. En el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República tuvo lugar la primera sesión de trabajos del Foro Internacional sobre la Protección del Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo, con miras a concretar una iniciativa de ley en la que resuenen las voces de comunidades indígenas cuyos diseños y creaciones han sido copiadas y comercializadas por empresas nacionales e internacionales. Este es el último de los foros que vamos a hacer para que después dictaminemos la iniciativa
y por vez primera en el país sea una ley que proteja el arte, la imaginación, la creatividad de los indígenas, para que nunca más les roben sus diseños. Y el que quiera copiarlos tendrá que pagar por ellos. Es más, nos hemos tardado. Estamos llegando tarde a regular y establecer en una ley que eso le pertenece a los pueblos indígenas y que para poder usarlos se requiere la autorización, el permiso de los pueblos indígenas mediante una contraprestación económica. De acuerdo con un análisis realizado por la Asociación Civil Impacto, 8 marcas de ropa plagiaron diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo entre 2012 y 2017. Uno de los casos más sonados fue el que protagonizó en 2015 la diseñadora francesa Isabelle Marant, quien fue acusada de copiar el bordado de los huipiles de Tlahuitoltepec. Con este foro se busca sensibilizar y que se reconozca el arte y el conocimiento tradicional de los pueblos de México como parte de un patrimonio colectivo, combatir el plagio. A mí no me plagies, usa tu creatividad. Muchas gracias. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes no solamente sufren una discriminación social, también sufren una discriminación cultural. Es como una doble discriminación que están sufriendo. Y por eso el plagio, por eso el robo de las tradiciones es una forma de discriminación cultural. La primera mesa de trabajo de este foro consistió en la exposición de experiencias de personas y comunidades afectadas. Rosalinda Santis Díaz compartió un caso de plagio suscitado entre 2007 y 2008 en la cooperativa de tejedoras mayas. Nosotras en la cooperativa estuvimos trabajando por muchos años con una diseñadora francesa. Desde ahí tuvimos la primera experiencia de la expropiación de nuestros tejidos, de nuestras creaciones como mujeres. Yo soy tejedora desde los 8 y 9 años, por mi mamá. Por su parte, el maestro artesano José García, quien a pesar de perder la vista hace 17 años, sigue activo trabajando el barro rojo, señaló haber sido víctima de plagio luego de exponer su trabajo en los Estados Unidos. Allí llegó una persona a comprar y compró dos caras. Y al llevárselas, pues yo no sabía que se robó el diseño, pensó sacar molde y empezó a trabajarlas en otros materiales. Sí, y así fue como se copió de mi trabajo algo que salió de mi memoria. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y a propósito de esto que estamos compartiendo con ustedes, les queremos recordar que mañana a las 5 de la tarde en Donceles, en el Colegio Nacional, se va a llevar a cabo una conferencia muy interesante que se llama ¿Quiénes somos los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad, una conferencia magistral que se va a dictar en lengua mije con traducción simultánea al español con el propósito de contribuir a visibilizar precisamente las diversas lenguas y culturas indígenas que existen en nuestro país, un diálogo abierto entre intelectuales indígenas e integrantes de la Academia Mexicana. Ahí está la invitación, mañana a las 5 de la tarde, para darle continuidad a esto que hemos visto en el seminario. Así es. Y continuamos con este tema, Rafael, las actividades de este encuentro que concluyeron ayer en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en donde pues se esperan muchas reflexiones sobre las experiencias compartidas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el cierre de esto que tiene que ver con la cultura de todos los mexicanos. Convocar a los pueblos en contextos de protección cultural a integrar una alianza comunitaria para impulsar y desarrollar una ley que garantice la protección de sus tradiciones y técnicas textiles fue uno de los objetivos de la cuarta y última mesa de debate del Foro Internacional sobre la Protección del Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo. En ella participaron activistas y antropólogas como María del Carmen Castillo
Itahiu Díaz Robles. Es crucial atender a las organizaciones comunitarias en el entendido de que les corresponde a ellos, como titulares de los patrimonios en cuestión, marcar los lineamientos para su defensa. De lo contrario, como bien mencionaba José del Val, se corre el riesgo de legislar y que no sirva a los pueblos. Por un lado, estamos en este debate de que todos son bienes colectivos, que queremos proteger bienes colectivos, pero ¿qué está pasando entonces con esta otra dinámica donde hay personas dentro de la misma comunidad y con justo derecho que se están preparando concursos, con talleres, que han podido salir de la comunidad, que están incorporando otras técnicas y que están enunciándose como autores de ciertas piezas? Ahí cómo se va a proteger, ahí nos vamos automáticamente al sistema que de por sí existe de derechos de autor, no, sí, ¿por qué estaríamos planteando esto? Por su parte, la antropóloga Marta Turok propuso que, paralelo a los trabajos de ley, se realicen decálogos como puntos de acuerdo para respetar y salvaguardar los bordados indígenas. Partir en un inicio de la adhesión voluntaria, adoptar y tropicalizar el concepto de ethical fashion, moda ética, analizar las cadenas de valor para pasar del comercio justo o el precio justo, que en mi opinión solo genera ocupación, y pasar a la generación de riqueza, es decir, agregar al eslabón el valor del conocimiento y compartir las utilidades. La importancia de todas estas narrativas que apelan a la memoria yace en la utilización cotidiana de las mismas como recursos de memorias útiles en la creación de sentido. Y esos sentidos son, desde mi punto de vista, los patrimonios culturales, que si nos permite el caso, hay que proteger. Con estas voces y las de autoridades como Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural, la de la senadora Susana Harp, la del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, y la de Heréndira Cruz Villegas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se clausuró este foro. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, son temas importantísimos porque tienen que ver con el respeto al patrimonio colectivo. El hecho de que sean creaciones tradicionales no significa que no tengan dueños. Sí tienen dueño, son las comunidades y son temas que seguramente seguiremos explorando porque en derecho internacional sí se puede amparar. Lo que pasa es que muchas comunidades no conocen el derecho que tienen de amparar sus creaciones colectivas. Usos y costumbres. Así es, y bueno, se supone que para eso están los hombres y mujeres representativos que toman el poder en cada ayuntamiento, en cada municipio, en cada estado, que son los que tienen que defender las identidades locales, como pasa en otras partes del mundo desarrollado. Y para entender un poco mejor o aproximarnos a ese universo de las figuras y los diseños textiles, hay que darse una vuelta al Museo Textil aquí en la Ciudad de México, pero el de Oaxaca también nos ayuda a encontrarnos con esas variantes y a explicarnos por qué estos diseños son distintos entre una comunidad y otra.